Bien, hablemos de las integrales dobles. Las integrales dobles tienen que ver con una región. Recordemos que nuestra función z en f de x, y nos dibuja una superficie en el espacio. Entonces veamos, tenemos nuestra función z en x, y. Tenemos nuestra función z en x, y esa función z f de x, y nos genera una superficie en el espacio. Y de esa superficie nosotros estamos integrando una parte de ellas, y esa parte de la superficie que integramos proyecta o se proyecta sobre una región R que está en los planos X y Y. Nuestra función es en X y Y, entonces esta función z, que es la superficie que tenemos aquí arriba, está en el espacio z, es función de las variables x y y. Entonces, esa función en el espacio, dependiendo la región que estemos determinando, genera una proyección en el plano XY que forma una región R. Y por lo tanto, si nosotros construyéramos pequeños rectángulos que fueran de aquí desde la región, desde el plano R hasta la superficie, encontraríamos una sumatoria de n rectángulos por cada cuadrado que vemos aquí en esta región. Aquí tenemos un cuadrado representativo que nos está generando este rectángulo. Y si tuviéramos n rectángulos, pues estaríamos calculando el volumen. El volumen. Bien, entonces nos interesa ahorita esa proyección que tenemos aquí sobre esta región. De esa parte tenemos cuando mi región es constante. O sea, aquí tenemos esta superficie. Esa superficie está generando sobre el rectángulo R, está generando una región de tipo R, donde vemos que todos los lados son constantes. Si vemos que es un rectángulo, también puede generarse dentro de esa región, podemos tener otros dos casos más. Tendremos otros dos casos más de esa región, donde puede ser que tengamos una región R donde los valores de X son constantes, como, como observamos aquí en nuestra figura. Dice el valor de X es igual a, o el valor de X, este es nuestro eje X. Vamos a tratar de agrandar nuestra imagen para que veamos un poco más esa región. Bien, entonces, esta región que se proyecta, la superficie proyecta sobre el plano una región, que tenemos la región cuando todos los lados son constantes, cuando el valor en X, aquí está el plano en X, digo, en X los valores, y X es constante A, X es igual a B. Y aquí con respecto a Y, Y es constante, que sería C, y el otro valor que sería D, de esa región. Y cuando tenemos el plano que es la región tipo 1, es constante en X, X es A y X es B, y nuestras funciones Y es una función G1 en X y Y es una función G2 en X. Y cuando es del tipo 2, entonces nuestras constantes son en Y es constante, que es en primer caso es C, de C a D, que son los valores de menos a más, o sea, los valores incrementados. Y entonces ahora en X, nuestra función es función en Y. X función en H1 función en Y X H2 en Y. Entonces, si observamos, quiere decir que este rectángulo, en el primer caso, en este lado, este rectángulo en estos valores se distorsionó. Vamos a dibujar encima y ahorita borramos. Entonces, en este primer caso,
este rectángulo, diríamos que para el primer caso, cuando es de la forma R1, este toma una forma de función, se deforma, y es en donde estamos generando nuestra función G1 en X y G2 en X. Y en el siguiente caso es cuando se deforma la función en, borramos esto, el siguiente caso es cuando nuestra función ahora se está deformando en esta parte. Entonces son nuestras funciones en Y, X como función de Y. O sea, esas son nuestras regiones. Nuestras regiones más complejas serían, nada más vamos a analizarlas, si nosotros tenemos aquí nuestro plano en X y Y, aquí está nuestra X, aquí está nuestra X, aquí nuestra Y y nuestra Z, y en ese espacio en Z tenemos aquí nuestra superficie, la superficie que está generando nuestra función en XY y que está proyectando la imagen hacia abajo, ¿sí? Esta imagen, ya sea R, vamos a borrar aquí, ya sea que es nuestra R, nuestra región R es completamente constante en los 4 lados, o es constante en 2 lados en X y es función en los otros 2, o es constante en Y y es función en los otros lados. Y entonces iremos a una función más compleja cuando nuestros 4 lados estén diríamos, en función de. Entonces tendríamos otra región que llamaría yo la región tipo 4, que es la más compleja de todas, cuando nuestros 2 lados son funciones en X y funciones en Y. Yo a les llamaría a esta región la región número 4, región 1, región 2. Un corolario de la región sería R cuando son constantes o cuando en ese plano todos los lados son funciones. Bien, con esos conceptos pasaremos a calcular unas integrales dobles. Vamos a quitar nuestros auxiliares. Entonces, quitamos nuestros auxiliares, después regresaremos a ellos y nos quedamos con los rectángulos o el área, el plano donde son constantes. Quitamos nuestros auxiliares. Queríamos quitarlos, pero no se dejan. Vamos a hacerle el zoom porque creo que aquí fue el zoom el que nos afectó la hoja. Bien, entonces seleccionamos, no se deja seleccionar, ya está, ya borramos. Eureka. Bien, entonces vamos a hacer unas integrales del tipo donde nuestra región es constante. Entonces veamos que tenemos una integral doble. Si nosotros tenemos una integral doble, equivale a que tenemos la integral se ha desaparecido. Eso no quiero. Bueno, tenemos nuestra región constante en R y entonces vamos a hacer la integral. Si tenemos la integral que está desde A hasta B, nosotros tenemos la integral
que puede ser la integral desde a hasta b, son valores en x, y la integral de c a d, la integral de c a d de una función en xy, de una función en xy, y que podemos integrar, ya sea como en esta parte estamos sustituyendo y, aquí dice estamos de c a d, estamos en y, entonces quiere decir que estamos integrando con respecto a y, porque después integraremos con respecto a x. Entonces y esto podemos invertirlo, podemos invertir el orden de integración, y entonces podremos la integral de c a d, y la integral ahora es de a b, y tendremos una función en x y y que ahora primero integraremos con respecto a x y después con respecto a y. Quiere decir que estamos integrando, vamos a establecer aquí, de la parte más interna, dice estamos integrando de la parte más interna, y después de realizar la integral de la parte interna, a ese cálculo lo integraremos con respecto a x. Sucede lo mismo por acá, entonces integramos también de la parte interna a la parte de la diferencial interna, y después integraremos la diferencial externa. Ok, bien, entonces regresémonos a nuestros problemas y veamos un sencillo problema. Dice, tendremos la integral, queremos lápiz, ahí va a pencil. Tendremos la integral de 0 a 3 y la integral de 1 a 2, dice que es la función z de x cuadrada y, que se está diferencial en y, diferencial en x. ¿Qué nos dice esto? Que primero estamos integrando, estamos integrando primero con respecto a y. Entonces primero vamos a integrar con respecto a y. Y de esa integración que hagamos con respecto a y, entonces, de acuerdo a eso, dice, tendríamos que esto va a ser igual a la integral de 0 a 3, y como estamos integrando con respecto a y, entonces vamos a escribir que tendremos la integral de y es y cuadrada sobre 2, tendremos entonces x cuadrada y cuadrada sobre 2, y que se está evaluando de 1 a 2. Y ese resultado que obtengamos lo vamos después a integrar con respecto a x. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que va a ser la integral de 0 a 3, y al sustituir los valores, entonces dice, tenemos que estamos sustituyendo en y. Ojo, recordemos, integramos en y, vamos a sustituir en y. Entonces sustituimos 2 al cuadrado, va a ser 4 sobre 2, 2. Nos quedan 2x cuadradas. Pero vamos a escribir toda la sustitución para que no haya ninguna pregunta de más. X cuadrada, y entonces tenemos 2 al cuadrado sobre 2. Y después hacemos la otra sustitución que nos va a dar menos
y ahora estamos sustituyendo 1, entonces tendremos x cuadrada por 1 al cuadrado sobre 2. Y esto nos va, o lo debemos de integrar después con respecto a x. Si salió mal es porque se atravesó el autoguardado. Bien, entonces de esta expresión tendremos que nos queda entonces la integral de 0 a 3 y 4 sobre 2, 2x cuadrada, 2x cuadrada, y aquí es 1, entonces tendremos aquí menos x cuadrada sobre 2, menos x cuadrada sobre 2 con respecto a x. Simplificando esos términos, entonces simplificando nos queda que es la integral de 0 a 3, de 0 a 3, y sumamos un medio más 4 medios son 5 medios, entonces tendríamos 5 medios de x cuadrada y que estamos integrando con respecto a x. Y entonces de acuerdo a eso y haciendo la integración tendríamos 5 medios por 1/3, serían 5 sextos, 5 sextos de una x cúbica, y que estamos evaluando de 0 a 3. Y entonces de 0 a 3 tendríamos 5 sextos de un 3 al cubo menos 0, todo el otro término va a ser 0. Y de acuerdo a esto, entonces tendríamos 3 al cubo, 27. Tendríamos 27. Pero 27 podríamos simplificarlo en 6. Vamos a escribirlo de manera que podamos simplificarlo. Entonces tendremos aquí 5. Ese autoguardado nos hace escribir mal. Entonces vamos a simplificar. Dice, tenemos 5 y aquí tenemos 2 por 3, que es 6. Y como aquí tenemos 3 a la 3, entonces al simplificar me va a quedar 5 sobre 2 y me va a quedar arriba, como es a la 3, me va a quedar 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, y entonces 3 al cuadrado es 9, y 9 por 5 son 45. 45 sobre 2, 45 medios. Recuerden que usamos trucos algebraicos para no usar la calculadora. Bien, entonces este fue un ejercicio de la integrales dobles sobre una región donde todos sus lados son constantes. Y aquí le cortamos porque ya se extendió un poco el tiempo.